La guerra en Ucrania podría acabar, pero ¿a qué costo? El presidente de Estados Unidos conversó telefónicamente esta semana con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y con el ucraniano Volodymyr Zelensky. La postura de Washington es que se debe parar el derramamiento de sangre, pero que Ucrania no debe adherirse a la OTAN y que su aspiración de recuperar todos los territorios ocupados por los rusos es poco realista, como lo dijo el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth. Debemos comenzar por reconocer que volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir este objetivo ilusorio solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. Una paz duradera para Ucrania debe incluir sólidas garantías de seguridad para garantizar que la guerra no vuelva a comenzar. Dicho esto, los Estados Unidos no creen que la adhesión de Ucrania a la OTAN sea un resultado realista de una solución negociada. Como parte de cualquier garantía de seguridad, no habrá tropas de Estados Unidos desplegadas en Ucrania. Cuando el secretario Hegseth habla de los territorios que tenía Ucrania a 2014, incluye a Crimea, la península ocupada por los rusos desde ese año. Luego, con la guerra que comenzó en 2022, Rusia se apropió además de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Ucrania plantea que la única salida negociada al conflicto debe incluir que dichas zonas vuelvan a ser parte del país, mientras que Rusia solo concibe la paz si se queda con los territorios ocupados. Además de esto, Trump dio a entender que negociaría directamente con Putin, sin mencionar una participación de Zelensky o de su gobierno, algo que rechazan tanto el presidente ucraniano como los miembros de la Unión Europea y Reino Unido, que respaldan a Kiev. Es importante que todo no salga según el plan de Putin, en el que quiere hacer todo lo posible para que sus negociaciones sean bilaterales entre él y los Estados Unidos de América. Nosotros, como país soberano, simplemente no podremos aceptar ningún acuerdo sin nosotros. Creo que los europeos deben estar en la mesa de negociaciones porque somos parte de Europa y, sin duda, seremos miembros de la Unión Europea. En medio de todo esto, la propuesta de Estados Unidos beneficia más a Rusia que a Ucrania, o estas ideas hacen que el fin de la guerra en Ucrania pueda estar cerca. Lo discutimos en el debate de hoy. Para ello, desde Buenos Aires, nos acompaña Lila Roldán Vázquez, ex embajadora de Argentina en Ucrania y actual secretaria general y directora de Asuntos Euroasiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y desde Madrid se conecta con nosotros Enrique Refollo, politólogo, traductor y doctor en geografía militar. Un placer compartir esta mesa de discusión con ustedes y un placer para estar aquí con nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Lila Roldán, comienzo con usted. ¿Qué opina de la propuesta de Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania? Bueno, muchas gracias por la invitación. La propuesta ha sido sorpresiva, no tan sorpresiva, digamos, porque el presidente Trump había adelantado varias veces su opinión sobre la guerra. Es para él un interés fundamental, en mi opinión, la integridad territorial de Ucrania. Es más importante tal vez mantener o reanudar un vínculo con la Federación Rusa. Y esto inclina la balanza, desgraciadamente, no a favor de Ucrania, porque en primera instancia la conversación se ha iniciado entre el presidente Putin y el presidente Trump, sin participación de la otra parte en el conflicto, que es un país soberano, como dice el presidente Zelensky, y el mayor interesado en que esta guerra se acabe, porque es allí donde hay desolación, muerte, destrucción, ocupación de territorios, violación de la integridad territorial, de los derechos humanos, crímenes de guerra. Todo esto se pasa en Ucrania. Entonces, la propuesta inicial de Trump en diciembre
había sido que, por ejemplo, Ucrania podría ingresar a la OTAN en 15 o 20 años. Ahora ya su secretario de Defensa directamente dice que no es viable el ingreso de Ucrania en la OTAN, lo que cambia desde las primeras definiciones. No se habla de una posibilidad de recuperación de territorios, ni siquiera de los territorios que no están completamente ocupados por Rusia, porque de esos 4 territorios que Rusia ha integrado a la Federación Rusa de forma unilateral, ni siquiera controla el 100% de los territorios. Así que la postura del gobierno estadounidense, vamos a ver cómo se desarrolla, pero en principio es preocupante. Y vamos a dejar hasta ahí porque más adelante vamos a tratar puntualmente el tema de la OTAN y los territorios ocupados, pero antes quiero preguntarle a Enrique Refollo si está o no de acuerdo con Lila, sobre todo cuando ella plantea que esta propuesta del presidente estadounidense Donald Trump realmente no es tan sorpresiva y que lo que hace es inclinar la balanza hacia Rusia. ¿Usted qué opina? Pues efectivamente no es nada sorpresivo. Hay que entender una cuestión contextual muy importante. Una de ellas es Elon Musk, que cargó contra la USAID, ahora está poniendo el foco sobre el Pentágono, y la cuestión de Ucrania también va por ahí, en el sentido de, oigan, Estados Unidos ha estado gastando cientos de miles de millones de dólares ¿en qué? ¿En qué ha beneficiado esto a Estados Unidos? A partir de aquí vamos a hacer revisión y cuenta nueva. Aquí no se va a derrochar el dinero en hacer cosas que no benefician en el poder estadounidense. Y lo que han descubierto es que había agencias como la USAID dedicada a una injerencia extranjera y sobre todo hacerle daño a Estados Unidos. Que el Pentágono estaba, sí, con unos gastos descomunales, pero ¿en qué? ¿En qué se materializa eso? En poder real. Y en el caso de Ucrania, además Trump lo ha dicho claramente, aquí lo que queremos son las tierras raras. Tierras raras. Y nada más que eso. A nosotros nos da lo mismo esto de la guerra. No queremos saber nada de esta guerra. Hemos puesto 300.000 millones de dólares. Ahora que le toque a los europeos quedarse con la situación. Que ellos paguen el tema, que nosotros hemos aportado más que nadie y con diferencia. Decía el secretario de Defensa de Estados Unidos, nosotros hemos puesto 3 veces más que Europa. Así que le toca a Europa hacer su parte. En eso también se contextualiza con lo de, oye, que los aliados europeos paguen el 5% del PIB en armamento. ¿Para quién? Para Estados Unidos. ¿Y que le compren energía a quién? A Estados Unidos. Básicamente que los aliados europeos sean un mercado cautivo de Estados Unidos. Y lo que no quiere es estar arriesgando la situación a un conflicto mayor con Rusia en Ucrania, sino al contrario, capitalizarlo. Al fin y al cabo, Donald Trump, ¿de dónde viene? Es un agente inmobiliario. Mueve las cosas como si fueran propiedades. Si una propiedad no es rentable, se va fuera, punto. Son negocios, absolutamente negocios. ¿Qué pasa? Que algunos pensaban que en Europa sobre todo, que no, anteriormente, bueno, la democracia, la integridad y todo eso, bueno, no le importó mucho a Estados Unidos destrozar ni la integridad de Yugoslavia ni de Serbia, ni de dedicarse a hacer planes de un gran Oriente Medio, de trazar nuevas fronteras y demás. Es decir, soberanía y respeto a los estados desde Estados Unidos, de eso no hay. Lo que hay es interés geopolítico y geoeconómico, poder y economía. Por un lado, dice, con Rusia al final empezó todo el tema de la desdolarización en 2022 porque no se consiguió vencer a Rusia. Pero la desdolarización puede destrozar a Estados Unidos. Entonces vamos a llevarnos bien, vamos a traer a Rusia hacia la órbita occidental de vuelta, bueno, occidental, hacia la órbita estadounidense. Vamos a sacarla de la influencia de China, de India, de Irán, y a traerla, que todos esos recursos rusos vayan a un precio módico hacia Estados Unidos y ese proceso de nuevo crecimiento, de nueva reindustrialización. Sí. Por otro lado, y con esto termino, claro, Trump tiene la cuestión pendiente de Oriente Medio, por su amistad tan cercana con Netanyahu, y la cuestión final, que es China. China es, entre comillas, el final boss del videojuego político de Donald Trump.
para enfrentarse a China necesita quitarse de todos los frentes secundarios y de todos los gastos vacuos que no hacen que Estados Unidos pueda, de forma plausible, quitarle de vuelta a China la globalización que China le quitó a su vez a Estados Unidos de las manos y sin luchar. Usted explica un poco cuál es la postura de Washington y voy a retomar una palabra que usted dice y es rentabilidad. Al presidente estadounidense Donald Trump le interesan los negocios y que esto funcione como un negocio y en ese mismo sentido, en efecto, le está diciendo a los europeos de ahora en adelante ustedes son los encargados de financiar el proceso de seguridad en Ucrania. Nosotros como Estados Unidos no tenemos nada que ver aquí. Lila, ¿esa postura es viable, es factible? En todo, es decir, tanto en política interna como en la relación con los otros estados, él aplica este criterio. Estamos teniendo problemas, Lila, discúlpeme, la interrumpo porque estamos teniendo problemas con su conexión. Si quiere, retome por favor la respuesta. Sí, decía que esto tiene que ver con esta característica del presidente Trump de encarar sus negociaciones en todo, desde el punto de vista doméstico como internacional, desde un punto de vista transaccional. Es decir, ¿qué hay en esto en juego para Estados Unidos, en este caso? Y qué es lo que puede obtener de la... Él considera que este gasto militar que está haciendo Estados Unidos en Ucrania es plata perdida, tirada al cesto de basura sin un beneficio inmediato. Y de ahí este interés que ha surgido, ha sido tal vez una buena jugada diplomática ucraniana de proponer este negocio de las tierras raras y asegurarse así la continuidad del apoyo militar o económico, al menos, de Estados Unidos. Vamos a ver en qué queda. El primer funcionario que ha visitado Ucrania desde la asunción del presidente Trump ha sido precisamente el secretario del Tesoro, es decir, un funcionario con la responsabilidad económica que han intercambiado ya un proyecto de acuerdo sobre tierras raras y otros productos de gas. Ucrania tiene grandes reservorios para acumular y conservar el gas que puede ofrecer a Estados Unidos, etc. Así que hay algo para ofrecer a cambio. ¿Es que eso alcanza para conformar la ambición del presidente Trump y así decidirlo a seguir apoyando a Ucrania en defecto de acercar su relación con Putin? Yo no estoy tan segura. Es decir, lo que sí creo es que en esto de pedirle a los europeos un mayor involucramiento, no solo a través del aumento en la participación de los gastos militares en el PBI, como la OTAN, usted sabe, lo que pide es un 2%, ahora Trump pide un 5%, por supuesto, para inversión militar, pero sí Europa, debería involucrarse más, como no lo ha hecho hasta ahora, desde el 2014, y toda esta guerra y todo el conflicto que ha explotado después, sí, en el 2022, después de 8 años que ha tenido Putin para seguir organizando su estrategia, vista la indiferencia del Occidente. Así que yo creo que hay que ver si esto alcanza o no. Ustedes han mencionado en reiteradas ocasiones las tierras raras. Estos son 17 elementos químicos que se consideran tierras raras porque son muy difíciles de encontrar en diferentes lugares del planeta y además en este punto de la humanidad son esenciales. Pues estas tierras raras funcionan, por ejemplo, para crear baterías de vehículos eléctricos o para crear paneles solares o incluso las turbinas que necesitan la energía eólica. Es decir, la transición energética
sí o sí necesita las tierras raras y también todos los aparatos electrónicos que usamos hoy por hoy. Usted mencionaba, Lila, que esta fue una buena movida diplomática por parte de Ucrania y un poco lo ligo con lo que decía Enrique. Si Washington y la Casa Blanca se interesan en negocios, Ucrania entonces se puede entender, Enrique, que le está hablando en ese lenguaje a Donald Trump y le ofrece el negocio de tierras raras, pero ¿hasta qué punto esta movida diplomática y este lenguaje de negocios y de rentabilidad y transacciones le termina sirviendo? Porque después del ofrecimiento de tierras raras ucranianas a Estados Unidos a cambio de su apoyo militar, después de esto es que Trump habla con Putin y plantea la negociación unidireccional. ¿Le salió entonces la jugada a Ucrania? Bueno, hay que recordar que ya el año pasado, en 2024, Zelensky también le hizo la misma propuesta a la administración Biden, de, oigan, tenemos entre 10 y 12 billones de dólares de recursos naturales en nuestro plan de victoria, quédense con estos recursos y dennos armamento y demás. Biden y compañía estaban más pendientes de las elecciones en su país, en Estados Unidos, que otra cosa. Y con Trump le ha vuelto a hablar de esto porque es básicamente lo único que le importa a Donald Trump. Y no olvidemos también las rencillas personales de Zelensky contra Trump, que eso evidentemente Trump no lo va a olvidar, como tampoco creo que haya olvidado cuando los ucranianos le pusieron en esa lista negra llamada Mirotvorets, lista para asesinar personas. También, por cierto, han metido a Tulsi Gabbard, la nueva directora de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Gestos que, digamos, no es lo que vayan a facilitar una simpatía de Estados Unidos, de Donald Trump y de su gabinete respecto de Ucrania, sino básicamente tratarlos como una mercancía inmobiliaria de ustedes a callar, ustedes a hacer lo que les vamos a decir, nos van a dar lo que nosotros queremos, en ese estilo de Trump, de aquí no se negocia, aquí se viene y se hace esto. Y también decirle a los europeos, oiga, ustedes han estado 30 años viviendo muy cómodos del presupuesto estadounidense y esto se acabó. Es decir, se acabó esa idea de que el tío Sam les va a salvar de todo, de que el tío Sam es el que pone el dinero para las bases, el que pone los soldados, el que hace el escudo. ¿Y ustedes qué hacen? Fotos. Se hacen fotos en las cumbres y dicen qué bonitos que somos, cuántas banderitas, hemos traído a Suecia y Finlandia y qué. Ustedes a pagar también. Es decir, Trump, mentalidad plenamente empresarial. Ucrania a pagar, Europa a pagar, aquí todo el mundo a pagar. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una carrera global en lo geoeconómico, ya que decía lo de las tierras raras, y es que básicamente Estados Unidos necesita estar a la cabeza, ser un elemento puntero, o mejor dicho, el elemento puntero en toda la carrera tecnológica global, y ve que China o ya le ha superado en algunos aspectos o le va a superar. El país que más reservas tiene de materiales raros es China y también el que más produce. Entonces, si controla eso, controla la carrera tecnológica. Estados Unidos dice, no, esto no puede ser, tenemos que ponernos mucho las pilas con esta tarea y por lo menos tener para nosotros. Y en ese sentido, bueno, ya hemos visto lo que dijo sobre Groenlandia, de pues quedamos con Groenlandia y demás, lo de Canadá, Estado 51, las miraditas hacia el Canal de Panamá, donde la visita de Marco Rubio hizo que el presidente Mulino, bueno, aparte ahora de estar recibiendo nuevos inmigrantes retornados, también, oye, salte del memorando de entendimiento de la Franja y la Ruta de la Seda con China, esto se acabó y Mulino está diciendo, bueno, sí, nos vamos a ir, y a ver si nos podemos ir ya mismo, antes, porque no sé que hay que renovar esto en un año o dos, pero si no, nos vamos antes. Efectivamente, aquí es cuestión geoeconómica. Pero, Enrique, ¿qué tan cierto es este argumento estadounidense de que son ellos los que más dinero han puesto? Porque esto contradice todas las cifras que hay hasta el momento. La reunión de la OTAN en Bruselas el 13 de febrero habla de que los europeos y Canadá han puesto cerca del 60% del dinero que prometió la OTAN desde el año pasado para Ucrania. El Instituto Kiel, que es un instituto independiente, habla de que los europeos han puesto 124.000 millones de euros en comparación con los 88.000 millones de euros de Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde está sacando usted la cifra de que los estadounidenses dan 3 veces más de dinero que los europeos? Sí, el mismo Pete Hegseth dijo, nosotros hemos dado 300.000 millones de dólares en esto,
el 3 veces más que los europeos. Ya es hora de que los europeos paguen. Que sea un órdago, que no sea un órdago, viene al menos del secretario de Defensa de Estados Unidos. Oiga, nosotros hemos puesto todo esto, se acabó, seguir poniendo más, les toca a ustedes los europeos poneros, y lo dicho, lo del 5% del PIB en defensa, que al final le vais a comprar a Estados Unidos, la energía que se la vais a comprar a Estados Unidos, y si queréis vender en Estados Unidos tenéis que mandar empresas a Estados Unidos, que no pasa nada. El tío Sam os las va a dejar con menos impuestos y con energía muy barata, cosa que no tenéis en Europa. Y así pues comparativamente que las empresas se vengan. Básicamente lo de la administración Biden con la ley de inflación, pero ahora dicho directamente y sin tapujos, de sus empresas mejores que se vengan a Estados Unidos, que van a producir mejor, menos impuestos y energía más barata. Y además que vamos a conseguir muchos recursos naturales, y ustedes aquí van a tener el mejor ecosistema para producir. Nada de esa euroburocracia interminable que no para de reproducirse a sí misma y de crecer, crecer y crecer. Y aquí pues lo que vemos es, por ejemplo, con la inteligencia artificial, China, Estados Unidos como los países clave en todo esto, haciendo enormes inversiones en ello, y en Europa pues bueno, estamos países en vías de subdesarrollo. Tenemos entonces dos narrativas que se están oponiendo entre sí. La Casa Blanca y concretamente el secretario de Defensa afirmando que Estados Unidos ha sido el mayor financiador de Ucrania en los tiempos de guerra, contrario a lo que plantea la OTAN, diciendo que son los europeos. Lila, ¿a quién creerle? Bueno, la mayoría de las encuestas confirman lo que usted decía hace un momento. Es decir, que Europa ha puesto más dinero, no solo en armamento, sino también en ayuda humanitaria, en recibir a los refugiados ucranianos, que son alrededor de 6 millones que han tenido que irse del país ya en 2022, y ahora estamos incrementando esas cifras paulatinamente a medida que la situación se deteriora en el país. Pero creo que es importante destacar, es decir, fuera o no fuera mayor el aporte que hubiera hecho Europa, que yo sí creo que ha sido mayor que el de Estados Unidos, de cualquier manera, esto es algo que Putin no esperaba. Es decir, una reacción mancomunada, concertada, sólida, de oposición a esta invasión a gran escala que en el 24, como una explosión de esta guerra desde el que inició en el 2014. Esa fue tal vez un primer mal cálculo de Putin. Lo otro que evidentemente no tenía previsto era la reacción militar y la reacción de Ucrania como un pueblo. Primero, que desde el 2014 hasta el 2022 Ucrania se fortaleció militarmente, porque en el 2014 no tenía instrumentos militares para oponerse a la ocupación de Crimea o a la instigación de los alzamientos en el Donbass. Pero a partir del 2014 Ucrania era un país en guerra, entonces se entrenó a sus soldados según los criterios occidentales, porque lo hizo en los países europeos, en Estados Unidos, en la OTAN. Es decir, tiene un ejército mejor calificado para una guerra en el territorio europeo, porque los otros países hace mucho que no tienen una experiencia como la que tiene Ucrania desde hace 3 años. Entonces, la situación frente a ello, que es, yo repito, lo que hay que recordar es que la Federación Rusa es el Estado agresor y que está infringiendo todas las normas del derecho internacional, todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ha infringido todo lo que ustedes se imaginan. Sí. Atentar contra la independencia de otro Estado, contra su integridad territorial, los humanos, ocupación de territorio, secuestro de niños. Esto es un crimen por el cual Putin y su comisionada de derechos del niño están
de arresto de la Corte Penal Internacional, gravísimo. Acá el Estado agresor es el Estado que se defiende. Perdón, adelante. Lila, seguimos teniendo problemas con su conexión. Voy a aprovechar entonces y la interrumpo. Usted hablaba que Rusia es el Estado agresor y que esto no se puede olvidar. Enrique, partiendo entonces de ello, ¿cómo entender el hecho de que ahora Estados Unidos, con el gobierno Trump, cambie de postura, a diferencia de lo que planteaba la administración Biden, y ahora diga volver a las fronteras que existían antes del 2014 y que incluían a los territorios ocupados como parte de Ucrania, es poco realista? ¿Es posible entonces que haya una paz sin que Ucrania recupere estos territorios? Sí, claro, porque la posición en la que está es, si no es por el armamento y el apoyo estadounidense, ¿Europa qué va a hacer? ¿Va a dedicarse a producir armamento? Pero si Corea del Norte produce más armamento, más munición de artillería que toda la Unión Europea junta, Corea del Norte. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer Europa? ¿Va a dedicarse al reclutamiento masivo? A morir por von der Leyen, a morir por Macron, por Sánchez, por el gobierno que salga en Alemania. Eso no va a suceder nunca, porque saben que no hay un ánimo de combatividad en Europa. Eso por un lado. Y por el otro lado está la cuestión económica. Simplemente es inasumible un incremento así de gasto militar. Es decir, no lo aguantan ni las arcas ni la población, porque ya bastante mal está la situación económica. Por otro lado, también hay un detalle muy importante. En enero de 2022, el ministro Lavrov, de Exteriores de Rusia, le dijo al entonces secretario de Estado, Anthony Blinken, de Estados Unidos, oiga, y si lo de Ucrania les parece un país tan soberano que puede unirse a la OTAN, ¿y qué pasa si Rusia firma acuerdos militares con Cuba, Venezuela y Nicaragua, y ponemos armamento también como hacen ustedes en Ucrania? Y entonces Blinken saltó y dijo, no, eso no lo íbamos a permitir en la vida, jamás. Entonces, relaciones internacionales, derecho internacional, patrañas. Aquí estamos hablando de cosas serias, de geopolítica, de realidades sobre el terreno, intereses verdaderos de ciertas potencias sobre ciertos países, que por cierto, Rusia no es parte del Acuerdo de Roma, por tanto no se le puede aplicar esa cuestión de orden de arresto. Por cierto, Estados Unidos y el Estado de Israel tampoco lo son, y la orden contra Netanyahu y su ministro de Defensa, pues ahí están, que, vamos, se olvidaron por completo. Aducir cuestiones de derecho internacional, yo es que soy de ciencia política y de geopolítica. El derecho está para los pobres, para los tontos, para los robagallinas. Cuando se trata de grandes potencias, aquí lo que manda es el poder. Y hay una dialéctica de poder. Y la cuestión es que Estados Unidos hace un cálculo y dice, con Trump, esta guerra no nos es rentable. Es una estupidez que empezó la administración Biden y se acabó. Se acabó esta guerra. No es rentable, no nos está haciendo bien. Sino al contrario, es un lastre y no queremos un nuevo Afganistán, un nuevo Vietnam, una nueva tragadera de dinero. Y además Donald Trump lo dijo. Mensaje para los europeos, oye, que entre Rusia y Europa hay un océano. Mensaje para los europeos de, oigan, que el problema lo tienen ustedes en su frontera, no en la nuestra. Nosotros nos estamos encargando de nuestros problemas en nuestra frontera, con Canadá y con México. Pero ese problema es suyo y ustedes serán los que se tengan que comer ese problema cuando esto termine. Y Estados Unidos lo que quiere es sacar su tajada de ello. Que amenazó a un país de la OTAN como Dinamarca de, oye, o me das Groenlandia o lo tomaremos por la fuerza. Esto que Donald Trump ha tirado de la manta, ha tirado del escenario del telón, Enrique, y ha dicho, aquí es poder, nada más. Usted dice entonces que en este contexto el derecho es para los pobres y que lo que importa es una dialéctica de poder. Y en esa dialéctica los europeos no están teniendo poder suficiente sobre Estados Unidos y es Estados Unidos el que finalmente definirá qué pasa en la guerra en Ucrania. Lila, ¿usted comparte esta postura? Bueno, no, mi formación de derecho y mis principios no me permiten compartir esa opinión. Yo sé que el realismo hoy, esto es una confrontación entre poderes, pero también tenemos que pensar
que si el orden internacional va a ser alterado cada vez que un poderoso decide apropiarse del terreno de al lado o hacer una transacción inmobiliaria, como ahora Trump pretende hacer en Gaza, por ejemplo, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Dónde va el mundo? Es decir, sería un mundo de confrontación permanente, porque los países independientes y soberanos no van a dejar así de impunemente ocupar sus territorios, violar sus derechos, su integridad territorial. Es decir, esto es impensable, esto es provocar un conflicto cada vez mayor. Por eso esta invasión de Putin ha tergiversado todos los parámetros del orden internacional, que venían moviéndose más o menos de forma ordenada hasta ese momento. Es decir, no estarían todos contentos, por supuesto el presidente Putin siguiendo la tradición rusa de tener esta impresión de que sus fronteras son violadas porque no tienen obstáculos naturales que las protejan. Este continuo enfrentamiento con el occidente, con idas y venidas, pero más huidas que acercamientos, es decir, este conflicto permanente, esta presión con limitar a la OTAN en los límites que tenía al año 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética. Es decir, todas estas... las raíces de este conflicto están muy lejos. Es decir, no es una cuestión de ocupar terreno como piensa tal vez el presidente Trump. No es una lucha por Crimea, Jersón o Zaporilla. Esto es un conflicto que tiene orígenes históricos e ideológicos muy antiguos, muy enmarcados en lo que ha sido la historia rusa, en lo que ha sido la relación de Rusia con Ucrania, que ha sido una relación conflictiva desde el siglo VIII. Entonces, no puede tomarse como, bueno, el grande lo ocupa el chico, nos quedamos tan tranquilos. Esto es un tema que hay que encarar con muchísima más preocupación y decisión, yo diría. Y para acercarnos ya a la conclusión de nuestro programa, le voy a hacer una pregunta que le pido que me responda muy brevemente. Es decir, que ahora con la guerra en Ucrania no solo está en juego qué pase en Ucrania, sino que dependiendo de cómo se solucione este conflicto armado, también puede estar en juego el orden internacional según su visión, Lila. Absolutamente. Y además, si el presidente Putin obtiene las posiciones de máxima que él tiene y que aparentemente antes de entrar en las negociaciones ya el presidente Trump está concediendo que Ucrania podría terminar siendo rusa o que no va a entrar nunca a la OTAN, etcétera, que son las posiciones de máxima de Putin. Esto implica que en unos años, cuando esto se asiente y Putin rehaga la economía y el ejército, puede haber otros estados que sean amenazados, y esta es el temor que tienen todos hoy los estados que han sido miembros de la Unión Soviética o los estados que están cerca de las fronteras con Ucrania y con Rusia. Y además envalentona a otros líderes autocráticos a seguir ese mismo camino. Veamos lo que está pasando en Medio Oriente y eso es simplemente una muestra de lo que podría pasar en todo el mundo. Enrique, ¿usted está de acuerdo con esto, que dependiendo de cómo se solucione la guerra en Ucrania, podría estar en juego el orden internacional? El orden internacional hace mucho tiempo que saltó por los aires. No olvidemos en 2001 con Estados Unidos diciendo hay que invadir Afganistán. Ahí está Bin Laden, Al-Qaeda, todos los malos que nos han atacado en el 11S. Luego se sacaron la de hay que invadir Irak, que es una amenaza para el mundo, el derecho a la legítima defensa preventiva y demás. Luego con Obama y las primaveras árabes, Libia, desde luego que después de la intervención de Estados Unidos está muy bien. Siguen en guerra civil desde 2011. En el caso de Siria, ahora mandan los yihadistas.
fantástico. Y en Irak siguen al borde del desastre, del caos, y el Estado de Israel ocupando territorios en el sur de Siria y en el sur del Líbano y amenazando con ocupar toda Gaza y conseguir con su ocupación de Cisjordania, pero qué malos son otros, ¿no? Y eso por no olvidar los conflictos africanos, que en fin, ahí está la cuestión en Kivu Norte, en República Democrática del Congo. El gobierno de Kinshasa dice que tiene 260 grupos armados operando en su país, pero bueno, el orden internacional desde luego que no funciona en absoluto. Es una realidad que algunos se han querido inventar, desde, por ejemplo, la Unión Europea o la OTAN, para decir que son la comunidad internacional y demás, pero la realidad sobre el terreno es guerra, guerra y guerra. Claro. Y ya está, es una situación absolutamente conflictiva, es un choque de poderes, es un choque de intereses y evidentemente aquí el que puede mete la cuchara con más ganas en el mundo. Y ya veremos Orden entonces esto que nos lleva a cómo acabará la guerra en Ucrania, un tema que seguiremos cubriendo aquí en France 24. Enrique Refollo y Lila Roldán, gracias por acompañarnos en el debate. Nuestras productoras fueron Laura Garzón y Tania Herrera. Un agradecimiento también al equipo técnico que hace este programa posible y ustedes. Vean más en france24.com.